Hola, como decíamos en el último vídeo, vamos a ir empezando a dar formato a los caracteres de un texto. Ya vimos por encima algunas de las funciones principales, de las herramientas principales que tenemos aquí en la barra de herramientas de formateo. Y antes de ponernos a verlas, por ejemplo, las posibilidades de utilizar el panel lateral o de usar otros menús, vamos a ver qué tenemos que hacer para que esas herramientas funcionen, para que lo que queramos hacer con nuestro texto realmente se aplique. Lo principal que hay que saber es que hay que tener seleccionado el texto sobre el que queramos aplicar el efecto que sea y que la manera de seleccionar un texto, la más inmediata, sería colocar el puntero del ratón delante del texto que queramos empezar a seleccionar, pulsar el botón izquierdo del ratón y arrastrar el ratón hasta completar lo que queremos que sea nuestra selección. Por ejemplo, imaginemos que este subtítulo, el Día de la Marmota, queremos que tenga un tamaño mayor, que tenga otro tipo de letra, que tenga algún resalte, como por ejemplo que esté en negrita y que tenga un color determinado, por ejemplo. En ese caso tenemos que tener seleccionado siempre el texto para que los efectos que queramos aplicarle realmente se apliquen. Vamos entonces a elegir dentro de este desplegable un tipo de letra que nos guste. Como vemos, cada uno de los nombres de las fuentes están a su vez escritos utilizando precisamente esa fuente de la que se trata. Y tenemos aquí este cursor con el que podemos ir buscando entre todos esos nombres de fuentes la que más nos guste. Podemos también, si sabemos cómo se llama esa fuente, escribir, por ejemplo, si yo quiero usar la Century Gothic, por ejemplo, escribo directamente, teniendo seleccionado el anterior nombre de fuente, escribo con el teclado. Y a lo mejor es más sencillo para mí encontrarla dentro de esa lista gigante. En vez de esta vamos a elegir otra, vamos a elegir por ejemplo esta Adobe Gothic estándar B y vemos como directamente teniendo el texto seleccionado, en cuanto seleccionamos el nombre de la otra fuente en su desplegable, se aplica ese efecto. A su vez, como es un subtítulo, queremos que destaque todavía más y no nos conformamos con estos 12 puntos de fuente. Queremos que tenga, pues por ejemplo, 20 puntos. Hay veces que hace algún extraño, normalmente con mover el cursor ya se aclara el texto y hace lo que nosotros queremos que haga. La tenemos entonces, hemos dicho, en esta Adobe Gothic y en tamaño 20 puntos. Si pulsamos la herramienta negrita, en este caso, esta fuente ya digamos que ya es negrita prácticamente toda ella, entonces no se va a notar mucho ese cambio. Vamos a cambiar de fuente para hacerlo más patente. Vamos a poner esta ABC. En este caso está ya en negrita porque está la herramienta activada. Si desactivamos la herramienta vemos como si cambia un poco más palpablemente el grosor de lo que teníamos antes. Vamos a pulsarla para que siga en negrita y vamos a decir que queremos también que sea de un color que nos guste. Pulsamos aquí y elegimos este turquesa, por ejemplo. Como vemos, es bastante fácil cambiar el aspecto de un texto cualquiera simplemente seleccionando y utilizando estas herramientas que tenemos disponibles en la barra de herramientas. Si seleccionáramos ahora todo el texto que hay escrito entre este subtítulo y este siguiente subtítulo origen, podemos darle también otro tamaño, otra fuente y otro aspecto que a nosotros nos parezca bien. Vamos a elegir, por ejemplo, que esto lo queremos, a ver qué hay por aquí que nos pueda parecer apetecible. Vamos a elegir esta Bell, por ejemplo. Vemos que es un texto ya un poco más curioso que este aburrido de Times New Roman que teníamos antes. Vamos a darle también un tamaño un poquito mayor porque este parece que está un poco escaso. Y vemos cómo con muy pocos pasos, simplemente cambiando el formato de los caracteres, ni siquiera metiéndonos con interlineados ni con nada relacionado con el párrafo, pues se pueden hacer unos cambios bastante sustanciosos. Vamos a ver ahora un poco el panel lateral. En el panel lateral, como ya vimos
creo que en el curso de introducción, se encuentran las herramientas más habituales que utilizamos en cada uno de los programas que constituyen esta suite de Apache OpenOffice. En este caso de Writer tenemos estos tres paneles independientes. Como vemos, podemos abrir y cerrar usando este pequeño botón. Es el panel de texto, el panel de párrafo, que como vemos también podemos abrirlo y cerrarlo, y luego la página que viene cerrada por defecto, pero se puede abrir y tenemos también nuestras propias opciones. En el caso del panel de texto vemos también que tenemos el mismo desplegable que teníamos allí de los estilos de fuentes, el del tamaño de fuente, las herramientas negrita, cursiva y subrayado, una herramienta que no está directamente en la barra de formateo, que es esta de tachado, una herramienta de sombra, que si elegimos un texto cualquiera, vamos a elegir por ejemplo este párrafo y a pulsar la herramienta, vemos que lo que hace es aplicarle una pequeña sombra que hace que destaque sobre el resto. Tenemos también estas dos herramientas, superíndice y subíndice. Superíndice convertiría un carácter que nosotros quisiéramos en un subíndice. En un superíndice es como el que aparecería, por ejemplo, al escribir metros cuadrados. Ese pequeño 2 de metros cuadrados habría que darle formato de superíndice. Subíndice es igual, pero al contrario. Es lo típico cuando escribimos, por ejemplo, A sub 1, A sub 2, A sub 1, A sub 2. Para que este número 1 sea realmente un subíndice, tendríamos que seleccionarlo y a continuación pulsar la herramienta subíndice, pero como se baja, disminuye mucho su tamaño y además baja en su disposición respecto a la línea que sigue el texto normal. De momento vamos a deshacer esto, que no es ahora mismo lo que nos vamos a meter, ya hablaremos también de ello. Y vamos a seguir mirando un poco este panel. Tenemos también estas dos herramientas, aumentar y disminuir la fuente. Si seleccionamos un texto, por ejemplo esta palabra origen, y pulsamos aumentar la fuente, vemos como si nos fijamos aquí en el desplegable de tamaño de la fuente, cada vez que hacemos clic sobre esa herramienta aumenta aumentaría un nivel de nuestra lista de tamaño de la fuente. Es decir, si estamos en 10 puntos y damos un clic, pasaría a 10,5, otro clic a 11, a 12, a 13, a 14, a 15, a 16, a 18, siguiendo todos estos valores predeterminados. De la misma manera, teniendo el texto seleccionado, si pulsamos la herramienta de reducir fuente, vemos cómo va en sentido contrario de la lista de los tamaños de fuente que tenemos aquí. Tenemos por otro lado, subíndice y superíndice ya los hemos comentado. El espacio entre caracteres, somos capaces, si nosotros seleccionamos una palabra y hacemos un clic en esta herramienta, podemos elegir si queremos que los caracteres estén de la manera normal, que es como los escribimos habitualmente, o bien queremos que estén más juntos, pulsaríamos este justo y se agruparían. Si vamos aún más a muy justo, se agrupan todavía más, hasta el punto que ya prácticamente no se puede leer. Podemos también darle una separación holgada, muy holgada, o personalizarla, darle el espacio que nosotros queramos. Cambiar aquí a aumentar, si aumentamos en esta lista con estas flechitas arriba y abajo, vemos cómo a medida que aumentamos el número de puntos se separan los caracteres y si vamos hacia atrás se nos van juntando hasta llegar a 0 puntos, que sería la escritura normal. Tenemos aquí también el color de la fuente, que es exactamente este que teníamos aquí arriba y funciona exactamente igual, y el fondo de carácter. Como digo, esta manera de trabajar usando este panel a mí me resulta tremendamente cómoda, me resulta más, quizás es porque están las herramientas más separadas visualmente que en esta barra de herramientas, pero a mí se me hace realmente muy, muy cómodo utilizarlo. Tenemos también otras maneras de cambiar el formato de la fuente. Si seleccionamos el texto, por ejemplo este, y vamos a este menú formato carácter, se nos abre este cuadro del diálogo donde tenemos a nuestra vez otra gran cantidad
de posibilidades de dar exactamente esas funciones que acabamos de mencionar, de la barra de herramientas y del panel lateral, o incluso otras diferentes. Vamos a cancelar de momento y seguimos en el próximo vídeo, porque ya, como ya os he dicho, prefiero hacer varios que añadir demasiado contenido en uno solo, de forma que se haga pesado. Así que nos vemos en el próximo. Chao.